Comenzamos con Vista Energy, donde genera un retorno superior para todos los accionistas, tiene eficiencia a nivel mundial, si bien es una empresa joven, ya tiene el know-how de algunas empresas petroleras, a partir de Miguel Galucho, que trabajó para una empresa extranjera y para YPF. Tienen como misión convertir en una empresa de cero emisiones, pero más allá de eso vamos a ver un poco la presentación. Esto trabaja especialmente en Vaca Muerta, donde Bajada de Palo Este, Aguada Federal y Bajada de Palo Este y Entre Lomas son los lugares a donde se dedica a sobre todo extraer petróleo y hacer pozos petrolíferos en sí. De hecho, a ver qué tenía acá, esta es el Medanito lo comparte con YPF y esta es la zona más bien de trabajo donde opera con 183.100 acres. A ver si tenía algo más. No, estas son las locaciones. Tiene lo que tiene las tres zonas que está trabajando es Oeste, Aguada Federal y a partir de este trimestre Bajada del Palo Este con total éxito, sobre todo dado el resultado y el hecho del petróleo producido el 20 de abril de este año. Vamos ya directamente a la presentación, donde el ejercicio es 11,3 veces superior al año pasado, con 117,4 millones de dólares. El segundo trimestre en particular fue espectacular, para decirlo así con todas las letras, 101,8 millones de dólares, no solo en precio sino en volumen, siendo 18,5% más que el segundo trimestre del 2021. Además de los resultados operativos es por beneficios de impuestos diferidos. Además de los resultados operativos es por la justificación, ¿no? Tuvo los beneficios saldó impuestos diferidos, aparte salió de las utilidades de los quebrantos ya conllevados, ¿no? Acá lo tengo. Ahora vamos a mostrar un par de cosas. En los resultados, lo que es acá, que hay un ahorro de impuestos de 15 millones de dólares, pero es espectacular el resultado respecto al año pasado, ¿no? Lo que decía del patrimonio neto es que ya tiene utilidades acumuladas cuando venía conllevando un quebranto de 160 millones de dólares, hoy cambió a 45 millones positivos. Y lo de diferido, podemos ver que tiene un ahorro, una reversión de los impuestos diferidos de 1,6 millones de dólares cuando tenía 13 imputados el año pasado. Desde el 11 del 5 al 27 del 6 se ejecutó el programa de recompra de acciones, esto que es lo contrario que vimos con Tesla. Tesla quiere financiarse el triple de lo que hay hoy, es decir, emitir el triple de acciones, lo que hace de a poquito para darle mayor solidez a la empresa es de financiarse a través de recompra de acciones. Esto se publica en la CNB o la CMB de México. Se recompraron un total de 23,8 millones de dólares, lo que equivale a 8,4 promedio por acción. Ha tenido algunas bajas en la cotización, más o menos compra según el valor de la cotización. Más allá de eso, se perforaron con éxito los dos primeros pozos de shale oil en la zona de bajada. Ya no es convencional, sino con esta nueva forma de excavar sobre rocas a través del shale oil. De hecho, es parte del stock lo producido en Bajada de Palo Este. En cuanto a Bajada de Palo Este, que es el que está explotando con mayor ímpetu hace más tiempo, está a 5% de la esperada, la performance, completando los pad 11 y 12, y se esperan 3 pad más, que quiere decir 12 pozos más. La campaña proyecta descarbonizar en el orden del 25%. Es la compañía. Está la noticia que con bombos y platillos, a partir del 22 de abril, superó los 2.400 por pozo, más de lo esperado. Bajada al Palo Este, ahora cuando vamos a ver
la presentación que dieron hoy, vemos que recién empieza, pero bueno, ya sacó 2.400, a lo equivalente a 2.400 barriles, ¿no?, por día. Después, bueno, acá está la curva de performance que supera todo lo esperado. Y bueno, se están completando los PAT 12 y 13, se completaron los PAT 12 y 13 en este trimestre, se está completando en el 14 en el trimestre. Además ya veníamos con una velocidad incrementada al 89% ya el año pasado, a eso me refiero. Digo que la velocidad de hacer PAT es el doble de lo que veníamos el año pasado y es 5 veces más de lo que sería el 2020. Bien. Acá, los pozos acá está con, bueno, haciendo que la curva esté 15% por arriba de lo esperado. Y lo agua federal también se está trabajando a su manera con la incorporación de un futuro gasoducto que comunica Agua Federal y Bajada del Palo Este. Así es más fácil transportar el petróleo en primer lugar y el gas en segundo. Me olvidé una cosita que es lo que dije del programa de recompra de acciones. Acá esto está expuesto en mexicano. Un mexicano vale 0,5, así que una cuentita que me hice acá para saber es 140,5. En este caso había comprado a 7,2 dólares cada acción, ¿no? Y bueno, se hicieron 32 operaciones de recompra de acciones a lo largo de este trimestre. Creo que no dijeron de continuarlo, así que supongo que hará un stand-by en todo esto, ¿no? Bueno, seguimos con la presentación. Los ingresos por venta dan 502,2 millones, un 78,6% interanual de suba. Hay un ahorro de costos increíble de 27,8, 234. La velocidad de ingresos es mucho mayor a la de costos, que es 234,3. El costo por barril promedio da 7,8. Esto es un 7% más que el año pasado. Esto tiene que ver por la depreciación del dólar oficial, que si bien se sigue depreciando, hay un dólar que aumentó muchísimo después de que termine este trimestre. No sé cómo llevará este asunto, ¿no? Porque ya es otro país después del 30 de junio. El margen de venta sobre ventas da 69%, el año pasado era 62%. Los inventarios suben 18,9, suben un 35,5 en el total. La fluctuación de inicio del año, la fluctuación de inventario de crudo es 14,2, es decir, hay una mayor rotación con respecto al año pasado del crudo. Esto tiene que ver con mayor volumen en sí. Primero vamos a ver los inventarios, donde se tiene 18 o 19 millones de dólares de inventario, sobre todo en materia de repuestos, obviamente con la construcción de los PAT y después con la fluctuación de crudo, donde es menor que lo que era el año pasado, ¿no? Y la fluctuación va del inicio de ejercicios, desde el inicio del 2022 hasta hoy, que tiene una fluctuación de 651.000 dólares. Y esto es 1.340.000, es decir, la mitad de lo que era el año pasado. Después tenemos lo que es el EBITDA y todo eso, el precio del crudo. Bueno, primero el precio del gas, esto por efecto del invierno y por efecto del precio de venta. Ahora lo vamos a ver. Hay efecto de exportación, que es 5,4, hay efecto del plan gas, que es regulado por CAMMESA, y lo que se vende particularmente a las industrias. El 70% aproximadamente de lo que produce el gas es manejado por CAMMESA, es decir, a un precio más corto. En cuanto al precio del crudo, aumentó en promedio un 22% y 43% en anual.
Al mercado local se vende a 63,2 y al mercado externo es un 90, casi $100, ¿no? Bueno, esto es el costo ¿cómo es? De producción, aumenta un 20% y si se lo toma por barril aumenta un 7,8%, esto justamente por la apreciación del peso hasta el 30 de junio, ¿no? Y hay mayor gasto. El EBITDA sube 59% en el trimestre, un montón, 97% en lo que es en el año. El margen de EBITDA sube 7 puntos porcentuales en un trimestre, y 8 puntos porcentuales en un trimestre y 7 puntos porcentuales en el año. Y lo que es la ganancia o la utilidad por barril es 49,5, un 54% más en el trimestre y un 76% más en el año. Tenemos el EBITDA, el desglose, que es, bueno, tiene un 69%, bueno, se cobra el impuesto de renta, las depreciaciones y algunos gastos de reestructuración, etc. El EBITDA de hoy es el 100% de lo que era el año pasado y un 75% mayor en el trimestre. No hay inflación que venga, o sea, acá podés sacarle el 10% ya que no está ajustado por inflación, pero sigue siendo enorme la diferencia de un año al otro y de un trimestre al otro también. Vamos con los segmentos. El petróleo crudo, que es el 93,7 en las ventas, subiendo 83,1 interanual. La exportación, que es el 47,6, sube 449% si se comparan los mismos trimestres, y un 91 trimestral por mayor volumen y precio. El volumen es inmenso, después lo vamos a ver en producción. El precio del barril promedio fue de 78,4, un 43% mayor al año pasado y un 22% mayor al trimestral. El gas natural, que es el 5,8 de las ventas, sube 29%. El precio de gas promediado es 3,9, un 28% mayor que el año pasado. Esto lo dijimos algo, que es el promedio de lo que vamos a ver ahora. Y el GDP, que es muy poquito, es decir, la diferencia no llega ni al 1%, sube un 51,3. Esto vamos a ver la reseña en la página 5, cortito y al pie. Vemos que los ingresos, acá como dije, 449 en el mercado exportador. También sube en el mercado local no tanto. Y en general, bueno, sube 85 anual y 43. Lo que es gas, también hay aumento, 22% en el trimestre, 10% en el año. En el trimestre es obvio porque se vende más caro por la época invernal, pero comparado invierno contra invierno gana un 10%. Y el NGL sube 47 en el año. Acá están los precios. Como dije, aumentó un 11%, tiene que ver por este desgloso. Hay un 71% que va administrado por Gamesa, es decir, por el Estado, 44,1, y digo 4,1. Con un precio promedio realizado durante el trimestre y un precio de 4,1 en el periodo, es decir, da 3,9, 4,5 lo que es a ventas industriales y 5,4 lo que se hizo hasta abril, un mes o hasta fines de abril, en una exportación a Chile. Seguimos con canales de distribución, las refinerías 49,1 la facturación, sube 38,8 por precio y volumen. Las exportaciones de petróleo suben 182%, acá solo se cuentan el acumulado, no trimestre con trimestre, pero el acumulado sube un 182% porque antes dije 440 y pico, pero esto quiere decir el acumulado con respecto al acumulado del año pasado. Gas natural para la generación de energía eléctrica sube 29,8. Se exporta gas natural, es decir, la exportación a Chile que mencionamos, esto fue solo en abril, un 0,6% del total. El año pasado no se exportaba. Se puede volver a exportar ya a partir del cuarto trimestre de este año, ¿no? Que no va a haber importación de gas de Bolivia. Bien, de hecho Pampa Energía también exportó hasta abril por un convenio con Enargas y Cabeza. Acá que vemos refinerías. Esto lo vemos en la página 101.
donde bueno, tenemos la refinería que aumenta, las exportaciones que son muchísimo mayor, si se lo compara trimestre contra trimestre, este es el 400 y pico por ciento, y etcétera. Después tenemos la producción promedio diaria total sube 12% interanual y 2% trimestralmente. El petróleo, que es el 82,3%, crece interanual 17% y 4% en el trimestral. El gas baja 5,6% en un año y 4% en el trimestre, esto por mayor demanda y cuello de botella. El GLP sube 1,7% en el anual y baja un 5,8% en el trimestral. Vamos a la reseña, vamos a ver algunas cosas que además de lo que enuncié me gustaría tocar. Primero, bueno, acá está la diferencia, acá está la baja del gas, 6,4%, y la baja trimestral del gas licuado que se mide en barriles por día, ¿no? El petróleo en todo caso sube la producción 4% en el trimestre y 17% en el anual. Lo que se destaca son en Jahuel de los Machos, el que tiene mayores bajadas de Palo Oeste, después Entre Lomas, y si vemos lo que teníamos, bajada de Palo Oeste el año pasado no se extraía nada, este año ya se empezó a extraer. Eso es lo que se destaca de todo esto, ¿no? Bajada de Palo Oeste sigue superándose, Entre Lomas en cambio no, porque ya se está agotando la reserva, pero bueno, ya tiene una reserva extra. En cuanto a lo que quiero destacar es las exportaciones por miles de barriles, o miles de barriles, sí, que es 1.475,7 contra 472, es decir, más de, como se dice, más de 1 millón de barriles que con respecto al año pasado. Esto es miles de barriles de petróleo, más de 1.000, a ver qué dije, sí, 1.475.000 contra 1 millón más de barriles que el año pasado. Es un montón de lo que se llega a exportar, ¿no? Si bien en la comparación pierde el primer trimestre con el primer trimestre del año pasado y después cae, acá hay un récord en todo esto, incluso más que el 2020. Bueno, en gastos de naturaleza suman 55,7 millones, una suba del 44,4 anual, honorarios y compensación suben 21%, transporte sube 46,7, los salarios y contribuciones 45%, esto más bien por la dinámica del laburo. La dotación sube un 10% en el interanual. Esto lo tenemos en la página 102-103, donde bueno, subrayo todo esto. Como se ve en la parte operativa, hay un aumento importante de gastos en salarios y en gastos de servicios. En la parte administrativa también, por mucho más trabajo. Y en cuanto a la cantidad de empleados, lo vemos en la página 75, donde bueno, muestra además la recompra de acciones que mencionamos anteriormente. Hay mayores obreros y hay mayores empleados trabajando para Vista, por lo menos registrados. Los saldos financieros dan un negativo de 30 millones aproximadamente. El déficit el año pasado fue 23,4. Esto es por revaluación de préstamos a través de la cláusula UVA. La deuda bruta alcanza los 602,5 millones, una reducción del 1,4 del inicio del año pasado, donde el 86% es en dólares y el 76,5% se financia en Argentina. Esto se destaca porque Vista sigue aportando al mercado de capitales de Argentina, por más que cotice en el exterior. La ratio deuda EBITDA o EBITDA sobre deuda, deuda sobre EBITDA, 1,7 a 0,6, es decir, el EBITDA es un 40% mayor que la deuda, se paga sola. El flujo de efectivo salda 248,6 con una disminución de 54,6, pero siendo 5,1% de lo que se tenía el año pasado. El flujo libre de caja que destaca en el trimestre es 62,5, pero baja en el acumulado, ¿no? Vamos a ver
algunas cosas. Acá, bueno, los saldos financieros, como dije, suben 6 millones de dólares. Lo que mencioné de la devaluación de préstamo a través de la relación de UVA y actualizadas en el coeficiente, por eso hay una evaluación en los intereses y una pérdida en eso. O sea, un aumento de los intereses. Acá es lo que, bueno, la baja de la deuda en sí. Como está, casi todo es fijo, excepto alguna deuda con Banco Galicia, pero todo lo que es obligaciones negociables es fija y encima con menor inflación que lo que da Estados Unidos. O sea, si bien ahora emitieron una al 6%, y la mayor fue recién en agosto del 2019, es decir, que van a licuar parte de la deuda gracias a la inflación en dólares que hay, ¿no? Después el flujo de fondos, como dije, acá hay 62 millones, pero en el acumulado hay solo 6 millones en el flujo libre de fondos. El flujo libre, el flujo total de fondos aumenta a 12 millones de dólares. Y acá vamos a lo siguiente. Reseña. En la reseña, bueno, acá mencionan que bajó el EBITDA la deuda sobre EBITDA a 0,6 cuando venía de 1,7, es decir, que se redujo, aumentó muchísimo la operativabilidad con respecto a la deuda. Y para terminar esta parte, tenemos que el cash flow aumentó desde el principio desde el segundo trimestre, aumentó unos 40 y pico de millones. El libro de cash flow es 62,6, pero como dije, solo tomando el periodo que dije, que es restar estos menos, o sea, operativos o inversiones para que queden CAPEX e inversiones. De hecho, se utilizó eso en inversiones. Y el maturity se ha pagado 74 millones ya ahora en este mes, en julio, y va a quedar para agosto una reducción de deuda de aproximadamente 603, o sea, más del 13%. Bueno, se espera terminar el PAD 14 en el próximo trimestre y comenzar en bajada de Palo Oeste, combinar los 4 pozos de agua federal y 3 más en bajada de Palo Oeste para fin de año, y se comenzarán los trabajos de gasoducto entre agua federal y bajada de Palo Oeste. Esto ya lo vimos acá de a poco. Acá va a haber un gasoducto, un pipeline que está para construcción, que va a empezar las obras a final de este año. Después hay un guidance que supera lo esperado, es decir, se van a construir 8 pozos más de lo que se presupuestaron, 4 en bajada de Palo Oeste, 2 en Agua Federal y 2 más en bajada de Palo Oeste. Esto colabora mucho porque el éxito obtenido este año hace que tenga un nicho más. La producción va a superar, o sea, los 47 miles de barriles por día, 47.000 barriles por día. El listing code los esperan llegar o mantener esto. Esto tiene que ver por la apreciación del peso. El EBITDA va a aumentar, es decir, porque van a asumir que van a vender a $73 el barril promedio. Esto se hace con lo local más lo vendido en el extranjero y se hace el promedio. El CAPEX va a aumentar 500 millones gracias a nuestra nueva área, y la deuda se va a bajar porque, bueno, se tiene más saludable el cash flow. Bueno, la liquidez baja de 0,97 a 0,69, es decir, bastante pasivo con respecto a activo. El capital de trabajo es negativo, esto es la única contra. La solvencia va de 0,51 a 0,56, el valor del libro es 7,43, la cotización es 8,22. La capitalización bursátil es 728,4 millones de dólares. La ganancia por acción es 1,32, y lo que hace que, bueno, el PER promediado sea 4,64 gracias a este trimestre particularmente. Una cosa más antes de irme, lo tengo.
Acá en finanzas, el earning, lo que se esperaba, ahí está, se esperaba 0,43, hubo 0,8 para este trimestre, es decir, fue el doble de lo esperado y en ganancia fue 100 millones más de lo esperado. O sea, fue muy bueno este balance y nada más.